Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, bien. ¿Cómo está el tiempo hacia sus casas? Porque acá está por caerse todo, hacia la mía. Sí, mismo también está profe. Vamos a ver si no tenemos corte de luz. Roguemos que no. Bueno, voy a ir entrando desde mi celu y ya empezamos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Yo les recuerdo que tienen que estar pensando en qué tema van a utilizar para el examen. Todo esto que estamos haciendo ahora es para que ustedes puedan hacer la actividad del módulo que va a consistir en elaborar un examen, ¿sí? Esta primera actividad va a ser elaborar un examen eh, con las pautas que vayamos viendo. Entonces, tienen que ir pensando en el tema que van a evaluar, también los tipos de preguntas, para que puedan ir muniéndose ya con los materiales. Estuvimos viendo un poquito, recordando lo que hicimos en la clase pasada, algunos tipos de preguntas, ¿sí? O reactivos también, como le llamamos en las evaluaciones. Vimos el tipo de pregunta verdadero o falso y vimos el tipo de pregunta de opción múltiple. Vamos a mirar ahora algunas normas de elaboración para estas preguntas. ¿Cómo elaborar estas preguntas? Y entonces le quiero pedir a Adriana. Adriana Alejandra, ¿estás por ahí? ¿O María Pía? Profe, yo estoy, pero no te voy a poder leer, porque estoy Bueno. haciendo profe. Ah, ok, ok. Ok. A ver un poco. Bueno, bueno. Gracias. Rodrigo, Fabián. Rodrigo, ¿será que me puedes ayudar a leer estas normas de elaboración de las preguntas? Para las preguntas de la evaluación. Gracias. Ujú. Ujú. No sé si ustedes leyeron la noticia de que Paraguay está en último lugar de las evaluaciones PISA. En el diario salió hoy. Y justamente estuvimos conversando con una persona que conoce del sistema, que esto se da no porque los estudiantes paraguayos sean burros, sino porque no están acostumbrados al examen PISA. Y el examen PISA justamente es de selección múltiple, en donde todas las preguntas son correctas y uno tiene que elegir la más correcta. Y ese tipo de reactivos no solemos usar. Yo no sé en derecho, por ejemplo, cómo usan, pero generalmente lo que nosotros usamos, todas las demás son incorrectas, perdón, y una sola es la correcta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no estamos acostumbrados a rendir así. Y esto es algo muy importante lo que decía Rodrigo, que tenemos que preguntar lo que es y no lo que no es.
¿sí? Por un lado. Y por otro lado también debe existir cierta igual cantidad de reactivos, distractores, perdón. Y debe evitarse deslizar alguna respuesta o la pista para alguna respuesta dentro de la misma. Rodrigo, ¿podemos seguir por favor? Porque sigue el mismo cuerpo de... eh, Evitar que el enunciado Excelente. Es muy útil también en este sentido que pidamos a un colega que lea, porque algunas veces nosotros no nos damos cuenta de los errores, pero otra persona sí puede darse cuenta de los errores. Entonces, para que pueda leer. Continuamos, Rodrigo. Ujú. Muy bien. Y acá entonces quiero hacer hincapié un poquitito en este sentido de dónde es la base. Cuando hablamos de la base, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde ustedes identifican la base de una pregunta? De opción múltiple, por ejemplo. En el enunciado, ¿verdad? Entonces, si va a ser un concepto que va a estar en todas las opciones, tiene que estar en el enunciado y no en las opciones. A eso es lo que se refiere. ¿Cómo vamos a asignar el puntaje? Asignar un punto por cada respuesta correcta, incluso en las respuestas múltiples. Decíamos, si nosotros tenemos una pregunta de opción múltiple que tiene 5 reactivos y que tiene 3 respuestas correctas, entonces tiene que tener 3 puntos esa pregunta, ¿sí? Un punto por cada respuesta lograda. Existen otras formas, vamos a decir, un poco más complejas y sobre todo más difíciles para el alumno, para aumentar la dificultad para el alumno, en donde, por ejemplo, se saca puntos cuando el alumno selecciona una respuesta incorrecta. Eso es muy conductista, ¿verdad? Y demasiado apela al tema de la memoria, por lo tanto no es muy recomendable. Sin embargo, se estila en algunos casos hacer, sobre todo cuando se quiere elevar la dificultad del examen. Bueno, ahora vamos a mirar un poco, después vamos a hacer ejercicios prácticos de cómo ir haciendo esto de los diferentes tipos de preguntas. Pero vamos a mirar un poco digamos, el concepto. Entonces, este es un tipo de ejercicio bastante común en donde se deben parear. ¿Qué se parea? Se parea elementos. Puede ser, por ejemplo, frases que empiezan en un lado, en una columna y su correlación está en la otra columna, o de repente el concepto con su descripción. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Pero entonces, este es otro tipo de preguntas. A ver un poco... Cintia, Mariela, ¿estás por ahí? Ah, estás manejando. Bueno, no, entonces. Gracias, gracias. Sí. Mm. eso que dijiste, un Ujú. punto. Sí. Ujú.
No descanta, claro, porque era peor si era incorrecta porque te restabas puntos. Sí, yo les menciono eso, gracias Cintia, yo les menciono eso porque vamos a mirar que, por ejemplo, para programar un examen en el Moodle existe esta opción. Existe la opción de que, por ejemplo, si vamos a suponer el caso, vamos a tomar este mismo caso que estamos discutiendo ahora. Vamos a suponer que es una pregunta que tiene cinco opciones y tres opciones son, digamos, válidas y dos son erradas. Entonces, el Moodle permite, yo no digo lo que hay que hacer, digo lo que el Moodle permite. Permite distribuir, por ejemplo, un solo punto entre las tres respuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenés que poner, por ejemplo, una forma de distribuir un punto sería darle 33.33% a cada respuesta. Entonces, uno es 33.33, 33.33, 33.33 y la suma es 100. Otra forma, que es la que nos recomienda el material que estamos utilizando ahora, es, y hay que programar de forma especial, un punto por cada respuesta correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que si el alumno, digamos, solamente encontró una, entonces se pierde 2 puntos, pero tiene el punto de la respuesta correcta. Y también podemos penalizar. O sea, hay dos formas de penalizar en el Moodle. La primera forma de penalizar es cuando un alumno, uno puede programar la pregunta para que inmediatamente después de responder le salga al alumno si es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Le habilita al alumno a poder volver a responder esa pregunta. Entonces, vamos a suponer que de las tres opciones solamente encontró una y las otras dos le salió incorrecta y él quiere tantear eso. Y en ese caso, el Moodle también permite esto que decía Cintia, descontar el punto si es que se equivoca. O tenemos dos opciones. El primero es descontar si se equivoca y hay otra opción en donde por cada intento extra que va teniendo, entonces en vez de ser un punto entero, le vale medio punto. Y en el tercer intento ya vale un cuarto de punto nomás. Entonces son diferentes formas de ir programando la pregunta para, dependiendo un poco del nivel de exigencia que nosotros queremos. Sin embargo, acá vemos que lo que nos recomiendan el material es un punto por cada respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, a ver un poco, mi tocayo, mi tocayo Ramón está por ahí, José Ramón. Parece que se fueron a cenar todos ustedes y poquitos están por acá. Leticia Concepción. Ah, José. Bueno, José, léenos un poco qué pa es las preguntas PAREA, en qué consiste. Dale pa, ayúdanos. Elementos relacionados sobre alguna base. Ujú, ujú, excelente, gracias. Entonces, en un lado nosotros tenemos, por ejemplo, fechas. Esto es muy memorístico, pero es un ejemplo válido. Tenemos las fechas y en la otra columna tenemos los sucesos acaecidos y entonces el alumno tiene que encontrar. También podemos usar para, les dije, el nombre de una situación o de un concepto y del otro lado tenemos la explicación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscan la explicación de cada uno de los conceptos y le unen a la explicación válida. ¿Sí? Causa, efecto, procesos y productos. Excelente. Bueno, a ver un poco. Víctor, Jesús, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a seguir un poco. Esta es la, explicar un poco, Víctor, qué entendés vos
en el ejercicio que está ahora en el pizarrón. Pero quiero que leas bien, lee el enunciado, esa es la base, ahí está la base, en la base tenemos que ser muy claros con lo que queremos, ¿sí? Y abajo está el ejercicio. Puedes leer un poco en voz alta la base y nos interpretas con tus palabras lo que estás viendo. Ujú, ujú. Exacto, perfecto. Esto es bastante memorístico, pero a veces es necesario, ¿verdad? Sobre todo los abogados necesitan saber de qué articulados están hablando. Entonces, este es una propuesta. Ahora te quiero preguntar un poco, Víctor. Fíjate un poco porque ahí me salté la última opción. Mira, mira un poco ese último ítem que está ahí y decime qué te parece, por qué no hay igual cantidad de artículos con igual cantidad de explicaciones. O cualquiera que pille, quiero que me diga. ¿Para qué eso? ¿Cómo se llama eso? Excelente, así mismo es. Es un elemento distractor. Porque ahí el alumno tiene que fijarse muy bien para no estar jugando tatetí y no es evidente tampoco. Tiene que hacer un esfuerzo de reflexionar antes de poner. Entonces, este es un ejemplo de elemento distractor, gente, ¿sí? Listo, gracias, Víctor. Vamos a ver un poco. Mónica Isabel, ¿estás por ahí? Yo le veo a poquitos conectados. Parece que ya están todos con el tema del asueto. ¿En serio? Bueno, vamos a leer un poco juntos, Mónica, algunas normas de elaboración para las preguntas de pareja, ¿sí? Por adivinación, las cuestiones a hacer. Excelente, Mónica. Bien, vamos a mirar un poco dónde están esto. Dice, emplear mayor número de respuestas que de premisas. ¿Se cumple eso acá? Sí, ¿verdad? Tenemos 5 respuestas y tenemos 4 premisas. ¿Sí? El segundo dice, las proposiciones serán lo más homogéneas posibles. Fíjense, más homogénea que esto imposible. Artículo, 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 artículo. ¿Verdad? Y si voy a poner acá el nombre del concepto nomás, solo el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, todo lo más parecido posible. La correspondencia entre la premisa y la respuesta debe ser inequívoca, o sea, una le tiene que complementar a la otra de forma perfecta, por eso es que hay que tener mucho cuidado en la redacción, porque tiene que estar gramaticalmente muy correcta. Y en todas las premisas debe ponerse el tipo de relaciones que queremos. En este caso dice perfectamente lo que tiene la columna A y lo que tiene la columna B y dónde se debe marcar. ¿Sí? Por ejemplo, una forma de elevar la dificultad sería anular aquellos ítems en donde el alumno no cumple las premisas del docente. Y ustedes
Seguramente se acordarán de sus profes que les ponían la interpretación de la evaluación es parte de la evaluación, creo, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, seguir las indicaciones es algo que se evalúa también. Por lo tanto, si, por ejemplo, acá dice poner la letra que está en la columna B dentro de los paréntesis de la columna A y el alumno pone rayas, entonces en ese caso, por ejemplo, podría invalidarse la respuesta. Esto queda obviamente también a criterio del docente para ver qué es lo que el docente está queriendo evaluar. Se deberá otorgar un punto por cada respuesta correcta. ¿Sí? Ahí tenemos el referente teórico que nos dice eso. Bien, otro reactivo es el de ordenamiento. El de ordenamiento justamente presenta una forma desordenada, unos conceptos desordenados se tienen que ir ordenando de acuerdo a una serie, que puede ser, por ejemplo, cronológica, puede ser lógica o de una ejecución o un procedimiento. Por ejemplo, un ejercicio puede ser este. Vamos a ver quién puede ayudarnos con este ejercicio. Híjole, qué poquitos están acá. ¿Ustedes se entusiasmaron, parece, con el asueto? Ah, no están, no, no les veo nomás a todo en mi celular. A ver, un poco. Stephanie. ¿Estás por ahí, Stephanie? Miriam. Beatriz. Ah, ok. Decime. ¿Estás? Bueno, Stephanie. Bueno, bueno. Bueno, Stephanie ahora y Miriam quedas vos para el siguiente. ¿Podés leernos un poco, Stephanie, por favor, el ejemplo para en este caso, la elaboración de un reactivo que sea ordena, ¿sí? Ordena. Cuello y hexágono. Excelente, gracias, Stephanie. A todos les pregunto, ¿qué estamos mirando acá? ¿Por qué debe guiarse esta serie de situaciones? Sí, sí, pero ¿qué es esto? Es un procedimiento de enfermería. Excelente, esto es lo que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, pienso mucho en los abogados porque hay muchos abogados, pues, por ejemplo, los abogados pueden poner todos los procesos para un juicio oral y se tiene que hacer en orden la secuencia de acciones, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede ser un ejemplo. ¿Alguien puede darme otro ejemplo? Profe, alguien Espinosa puede hablar. Espinosa tiene experiencia en la. Espinosa, ¿puedes darnos ejemplos de cómo utilizar esto dentro del ámbito del derecho? Para evaluar, obviamente. Está cenando, parece. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? No, y es para que nos des algún ejemplo de algún ítem que vos pudieras como docente dentro de una evaluación de algún área del derecho, utilizando este reactivo que es para ordenar o secuenciar situaciones o procedimientos o lo que sea. ¿Qué podría ser? Este es un ejemplo de enfermería. Yo digo un ejemplo, sí.
Ujú, excelente, sí. Y le pones ahí mezclado y entonces él tiene que decir de mayor a menor cuál es la más importante, por ejemplo, ¿verdad? La, la- te refer- eso sería la pirámide de Kelsen, ¿verdad? De leyes. Excelente, muy bien. Sí, ese es un ejemplo súper válido. ¿Alguien de otra, gracias Federico, alguien de otra área puede poner un ejemplo? Ah, sí. Ajá. Ujú. Sí, y la base, ¿cómo va a ser? Si vas a enunciar la base, ¿cuál sería? Establece los pasos para el desarrollo de una coreografía, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí vas a ir poniendo los pasos, esto, ¿verdad? Escuchar la música, ¿verdad? Y ahí vas. Vas poniendo los momentos. Exacto. Ujú. Así mismo. Excelente, gracias Mónica. Perfecto. Gracias por la ayuda. Bien, entonces, tenemos algunas condiciones que debemos observar para poder utilizar este tipo de reactivo. Primero que nada, si va a haber una secuencia, esa secuencia tiene que estar basada en datos que se pueden ordenar. Ahí vimos, orden de prelación de leyes, por ejemplo. Entonces, hay un orden. Mónica decía, pasos para el desarrollo de una coreografía, ¿sí? Después el otro era pasos para el baño de un paciente en cama. Hay un orden que se tiene que seguir y entonces esos datos pueden ser ordenados. Usar datos de la misma naturaleza, no podemos nosotros mezclar un procedimiento con otra cosa. O sea, en el ejercicio todo tiene que relacionarse a un mismo tema. Si no podemos mezclar eso. Debe evitarse el empleo de términos como luego o más tarde, a continuación, por fin, ¿sí? Ya que constituyen pistas para el alumno. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de no poner pistas dentro del propio ejercicio. Y un punto por cada ejercicio. De repente tendemos a ser demasiado buenos y si tenemos, por ejemplo, 5 pasos, le quiero dar 5 puntos porque cada paso que puso ordenó y entonces le quiero dar 5 puntos. No, un punto es la secuencia. Ordenar la secuencia es lograr un punto para este tipo de ejercicio. Bueno, después está este ejercicio bastante común, sobre todo en las ciencias humanas, donde hay mucha parte teórica y donde tenemos que manejar conceptos, y es el famoso explica con tus palabras, por ejemplo, ¿verdad? Se llama prueba de ensayo o también subjetiva porque cada alumno tiene su propia construcción. Entonces, les pregunto yo a ustedes, eh, antes de leer, ¿cómo podemos evitar dentro de un reactivo donde le estamos pidiendo al alumno que construya su propio concepto, por ejemplo? ¿Cómo evitamos que el alumno pilotee, como se dice vulgarmente? Quiero escuchar un poco experiencia de ustedes. ¿Cómo evitamos? Es bien práctica la pregunta que les estoy haciendo. ¿Cómo evitamos que el alumno pilotee cuando le estamos preguntando que él mismo construya un concepto? María, Con beneficio, si no estás seguro, puede ser, sí. La de hacerlo de forma punitiva. ¿Alguien más?
podemos construir una rúbrica donde o le podemos especificar qué debe contener la composición que va a hacer. Por ejemplo, tiene que estar basado en por lo menos dos teóricos. Debe contener ejemplos de la vida real, ¿verdad? Debe contrastar de forma práctica con el trabajo realizado en aula, ¿sí? Entonces, si yo le voy acotando qué es lo que de qué debe hablar y cómo debe hablar, entonces el alumno va a poder aterrizar mejor. Entonces, el alumno sí va a pilotear, pero nosotros vamos a ser los dirigentes de tránsito, ¿verdad? Que le vamos a marcar las luces para que pueda aterrizar de forma coherente lo que estás pensando. Entonces, que pueda pilotear bien en el sentido de que tenga sentido lo que vaya a decir, depende mucho de cómo nosotros le planteemos que debe hacer, cómo debe hacer su construcción. Entonces, denominaciones comunes para este tipo de trabajo: prueba de ensayo, abierta por temas, tradicional, de elaboración, de composición, de desarrollo. Todos son primos hermanos. Contiene preguntas que exigen una elaboración. Inclusive, yo puedo ser bien directivo. Yo sé que hay algunos profesores que dicen, elige un tema que más te ha gustado en el semestre y habla de ellos, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, elige un tema y explica cómo te va a ayudar en tu vida profesional, cuáles son las aplicaciones que ese tema tiene en la vida profesional, cuáles son las principales ventajas y cuáles son las principales desventajas. Entonces, cualquiera sea el tema que elija, tiene que acotarse a esas características o a esas áreas que yo le estoy indicando. Por eso decía que es muy importante cómo nosotros podemos ayudarle a aterrizar esa idea. Obviamente, al ser una composición, permite que los estudiantes organicen sus conocimientos, pero nuevamente les digo, es muy importante que nosotros le guiemos cómo pueda llegar a organizar. Por ejemplo, un criterio de evaluación puede ser que sea original. Entonces nosotros podemos meter dentro de un programa de plagio y ver si es que lo que escribió el alumno no está en ningún lado y no se hizo en la inteligencia artificial, y entonces le puntuamos originalidad, ¿sí? Ese puede ser un criterio. Y después los otros criterios, aplicación en la vida cotidiana, referentes teóricos sobre el tema, que podemos ir en ese sentido acotándole. Sí, Cintia, adelante. Ujú. 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 ¿Verdad? Porque el que pilotea sin saber se nota. Sí. Bueno, lo que estaba yo diciendo, no sé si por ahí te ayuda a recordar, era que podemos determinar qué áreas queremos que desarrolle y eso sea general para todo, para cualquier tema que vaya a elegir, no sé, por ahí. Entonces, sí. Por ejemplo, claro, ¿cómo podemos evitar el piloteo? Primero, entonces, dándole pautas claras. Y estos son ejemplos de lo que no hay que hacer. Mira, dice, por ejemplo, yo le voy a pedir al alumno, comenta sobre la salud pública del Paraguay. ¿Qué quiere que comente? Es un tema enorme, es un tema, pero ¿qué quiero saber? ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Cuáles son los desafíos al día de hoy? ¿Cuáles son los principales logros del último gobierno que salió? Es demasiado general en este caso, ¿sí? El segundo ejemplo, por ejemplo, dice escribir sobre las consecuencias de la pandemia de la influenza A H1N1. ¿Pero qué?
influencia, qué sé yo, consecuencia económica, consecuencia de mortalidad, peso sobre la salud pública, en el área social o en el área de la salud mental. O sea, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Ya? Nuevamente una cosa así enorme que no le decimos al alumno cómo puede aterrizar. Entonces le damos el tema, pero no le estamos poniendo la lucecita para que pueda ir bajando su avión, ¿verdad? De forma ordenada y coherente. O, dale, contanos. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Y allá, y ahí ya está las 5. Ahí ya está las 5 porque tres nomás tienen que. Bueno, acá yo voy a ser así medio malo, Cintia. Yo creo que eso es por comodidad del docente. Porque entonces tiene que pensar tres preguntas nomás y los otros dos ya están en todito, le ponen todas o ni ninguna y entonces tres nomás tiene que poner. Y eso va en detrimento del proceso de evaluación. Ujú, Ahora te lo dice el artículo, por ejemplo. ujú, 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 y- ujú, ujú. Excelente. Stephanie, ¿qué tal? Bien. Contanos. Ujú, 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 Cambia su metodología y pone. ujú, 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 Siempre vuelve, nos dijo, yo ujú. Ujú. Sí. Ujú, ujú. que le dice al alumno que tiene que Precisas, sí.
Exacto. Sí, sí, la mayor responsabilidad del fracaso dentro de la prueba, yo creo que es del docente que plantea mal sus reactivos. Mucho tiene que ver el docente. Muchas veces es muy vago o no es preciso y entonces el alumno se despista. Junior. Sí, pero bueno, yo Ujú, ujú. Ah, ajá. Ujú, ujú. Claro. Ujú. Exacto, porque en realidad lo que ahí se quería saber eran las batallas, o sea, la batalla lo que es importante no es la cantidad de metros, ¿verdad? Hacia dónde apuntamos lo que queremos medir. Ujú. Bueno, otros ejemplos de mala utilización de este reactivo es, por ejemplo, hablar sobre los efectos de la mala nutrición. Lo mismo, no le estoy pidiendo, no le estoy indicando. Efectos sobre la mala nutrición en el embarazo, efectos sobre de la mala nutrición en niños, efectos de la mala nutrición en adultos mayores. Otro ejemplo habla sobre las hormonas endocrinas en la adolescencia. ¿Por qué les parece que este está mal formulado? Habla sobre las hormonas endocrinas en la adolescencia. Voy a tratar de encontrar un poco su falla. Stephanie, no sé si querés hablar de vuelta o se quedó nomás levantada tu mano. Muy bueno. Juan. Ujú, 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 ujú. Muy confuso. Muy confuso. Es muy confuso. Al final no sabes más qué es lo que quiere porque se va así por un mismo. montón de ramas, ¿verdad? Uno no entiende qué es lo que quiere evaluar. Exacto. Por ejemplo, habla de las hormonas endocrinas, lo mismo, es enorme el tema. Ahora yo le puedo decir, bueno, habla sobre el efecto de las hormonas en el crecimiento durante la adolescencia o sobre los cambios sexuales, ¿sí? Algo más específico. Escribe sobre el desarrollo embrionario, la misma cosa. Durante la etapa de, o antes de, o a los cuantos días o a las cuantas semanas. En este caso, en todos los casos, la instrucción no proporciona al estudiante orientación para elaborar su respuesta y por eso queda a criterio del alumno qué es lo que va a decir. Entonces, ¿qué es lo que faltó acá? Faltó la directiva del profesor. Entonces, esto ocasiona, acá dice, un problema muy serio de evaluación. ¿Cómo lo planteamos bien? Por ejemplo, entonces, si se toman varios objetos más pesados que el aire y se los sueltan en el espacio, todos caen a tierra. Explicar por qué caen los cuerpos y qué ley rige este hecho y cómo se define esa ley. Acá le digo exactamente, explique por qué caen los cuerpos. Y otra cosa que le pido, ¿qué ley le rige a esos cuerpos para que caigan? Y cómo se define esa ley. Ahí yo le estoy direccionando, le digo, mira, quiero que me explique este y este. Y bueno, ahí está la respuesta aceptable. Y en este caso, se sugiere para este ejercicio en particular 3 puntos. ¿Por qué? Porque hay 3 explicaciones que tiene que hacer el alumno. Se identifican. La primera es por qué caen los cuerpos.
Esa es la primera explicación que va a hacer. La segunda va a decir o va a identificar la ley que la ley que rige esa caída. Y al final va a definir esa ley. Son tres situaciones en un solo planteamiento. Entonces, por eso hay un punto por cada una de las partes de este ejercicio. Identifican bien cada uno de los momentos. Es muy importante eso para que ustedes puedan utilizar eso en sus ejemplos. Porque yo les voy a pedir ejemplos de toditos los reactivos. Por lo menos dos reactivos, dos tipos de reactivos para cada tipo de... Perdón, dos tipos de reactivos en variedad. Si quieren ponerle más, pueden poner más, pero por lo menos dos. Entonces por eso es importante que miren bien el ejemplo. Y bueno, esta es otra cosa que los alumnos de repente dicen, ah, no, el libro abierto nomás es, dice. Y esto es muy simpático porque retomo el ejemplo que dio Cintia, dice, ¿cómo vas a pilotear algo que no sabes? Y la misma cosa les pregunto, ¿cómo van a saber ni siquiera dónde buscar si no saben de lo que se está hablando? Ahora vos puedes tener 2, 3, 5 libros también ahí, pero si no sabes de lo que está hablando, ¿cómo vas a buscar? Entonces, permite la consulta puede ser de los libros, cuadernos, materiales, internet inclusive, y tiene como propósito básico explicar una situación problemática, darle respuesta a una situación problemática. Entonces, acá, ¿a qué se apunta? A que el alumno pueda responder una situación compleja. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar un estudio de casos bien complejo con muchos elementos y el alumno tiene que buscar las guías las guías diagnósticas, después tiene que encontrar cuál es el tratamiento adecuado, después tiene que explicar cuáles son las pruebas adicionales que se van a hacer. Entonces él puede ir recorriendo, pero tiene que saber de qué se trata para poder ir buscando esa información. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar es que el alumno no solo evidencie sus conocimientos con lo que escribe, sino que sepa consultar fuentes. Esto es algo muy importante porque apuntamos también a la autonomía del alumno. Acuérdense que lo que la memoria sabe se pierde después del examen. ¿Sí, Juan? Ujú. Quería que específicamente me compremos a él el libro. Ujú. No, 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 no podía hacer. Ah, ya. No, no podía hacer fotocopia tampoco. Ujú, ujú. Y bueno, ahí ya entramos en el campo de la ética, ¿verdad? Justamente. Bueno, y también explora cómo el estudiante selecciona las fuentes, porque hay muchas fuentes, entonces ahí estamos mirando cómo el estudiante va a lidiar con un problema, cómo va a darle respuesta a una situación muy compleja. Y normas para la elaboración de este tipo de reactivo, ver que el estudiante tenga la suficiente experiencia, no le podemos pedir al estudiante que haga ese proceso por sí solo si es que no lo hizo ya antes o no tiene las capacidades suficientes. Tenemos que proveer los materiales informativos, si es posible, una buena variedad. Y en este sentido, inclusive cuando hablamos de educación a distancia, van a ver que está puesto una carpeta donde dice material de lectura obligatorio y hay otra carpeta donde dice material de lectura opcional. Entonces, el opcional apunta a que pueda ampliar más aquellos conceptos que eventualmente requieran apoyo, y los de lectura obligatoria, entonces generalmente los ejercicios de las evaluaciones se sacan de los materiales de lectura obligatorios. Formular de forma clara, podemos utilizar rúbricas o podemos utilizar también listado de requisitos para poder escribir
o qué es lo que esperamos que ellos desarrollen. Y establecer también un tiempo prudencial. Dependiendo de lo que nosotros consideremos, podemos darle un tiempo que sea suficiente para que pueda hacer todo lo que le estamos pidiendo. Eso es muy importante. Y aquí sí que llega el ámbito de derecho, que le encanta a la gente de derecho las pruebas orales, ¿verdad? Porque también de esa manera uno entrena su capacidad para lo que va a ser su vida, que es estar ante un jurado, ante los jueces, ¿verdad? Acá creo que no hay, no sé si acá no hay jurado, ante los jueces más que nada. Entonces, esa prueba oral tiene que tener un contenido o puede ser según un cuestionario. Acá es importante establecer un diálogo, no es, bueno, hábleme de tal cosa, ¿verdad? Y entonces el alumno como lorito dice las cosas, sino que el profesor va anotando y hay un diálogo entre profesor y alumno. Y también el docente debería de buscar conocer qué capacidad interpretativa tiene el alumno por un lado, o sea, de entender aquello que está intentando comunicar, y por otro lado es muy útil para evaluar las capacidades de comunicación. Y bueno, en algunos casos se sigue utilizando la prueba oral, pero esto más se usa en el ámbito formativo, o sea, se recomienda utilizar en el ámbito formativo más que en el sumativo. Y puede utilizarse para todo esto que ustedes ven acá: defensa de proyectos, debates, preguntas y respuestas dentro mismo de la clase al terminar una misma unidad, simulaciones, descripciones de imágenes, explicaciones, o si queremos resumir o reconstruir lo que ya dimos en la clase pasada. Para todo eso puede darse, le estoy dando un ejemplo de cómo utilizar eso en algo que no sea una prueba precisamente. Y estas son algunas situaciones que le quiero pedir a algún abogado que nos lea, si se puede, por favor, algunas recomendaciones para preparar una prueba oral, porque ellos son los que conocen más de esto. Por ahí, si quieren agregarle más cosas, también pueden hacerlo. Abogados, abogadas, ¿algún voluntario? Estefania. Olivia. Ok, Olivia, vamos a escucharte un poco a vos. Sí. Excelente. Esto es muy importante, sobre todo este punto de hacer con antelación un listado de criterios que son los que vamos a evaluar para que los alumnos puedan prepararse. Y durante la prueba, Olivia, si continuamos, recomendaciones durante la prueba. Ujú. Establecer. Excelente. ¿Y indicadores? Ujú.
Excelente. Entonces, estos son ejemplos de indicadores que podemos utilizar para evaluar una prueba oral. ¿Sí? Son ejemplos. Y acá tenemos, por ejemplo, un listado, ¿verdad? Dominio del tema, uso de vocabulario técnico jurídico, organización de la presentación, distribución del tiempo asignado. Famoso eso así, demasiado va lento, demasiado rápido y después se queda sin tiempo para evaluar. También es una mala organización del tiempo. Resolución exitosa de los cuestionamientos, o sea, responde a todas las preguntas que se le hizo, capacidad de mantener el interés de sus interlocutores, manejo adecuado del escenario y capacidad de síntesis. Esos son también ejemplos que podemos utilizar como indicadores de evaluación de una prueba oral. Esto que nosotros vemos acá entonces vendría a ser un registro. Y ahora yo les pregunto, ya hablamos de esto antes, cuando estuvimos en multimedia, recuerdo. Y acá tenemos dos primos hermanos a los que tenemos que saber diferenciarle muy bien y son la rúbrica de evaluación y la lista de cotejo. Este ejemplo que tenemos acá es una lista de cotejo. Y yo quiero que me digan cuál sería la característica por la cual podemos identificar a la lista de cotejo. ¿Pueden ver ahí? Acá tenemos los aspectos, los puntos de cada uno de esos aspectos y acá para ir anotando los puntos que va logrando cada uno de los que van exponiendo. ¿Qué ven acá de característica para decir esta es una lista de cotejo? ¿Por qué no puedo decir que esto es una rúbrica? Porque tenemos solamente el puntaje y cuánto logró del puntaje. No hay un nivel de ejecución. Acuérdense que la rúbrica tiene una descripción, ¿sí? Hay un nivel de ejecución en donde puede ejecutar totalmente, por ejemplo, parcialmente o nulamente, o puedo hacer del 5 al 1, o qué sé yo. Hay una escala en donde ocurren ciertas situaciones para que pueda lograr X puntos. Sin embargo, acá o logra o no logra, ¿sí? Esa sería la diferencia. Entonces, esta es una lista de cotejo. Luego tenemos las pruebas prácticas, en donde se identifica o reconoce a la adecuación de un procedimiento, o se puede también evaluar la ejecución de una tarea, por ejemplo, un examen práctico, ¿verdad? Y ejecución de una tarea muy representativa de los objetivos a evaluar. Estas son situaciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo evaluar como psicólogo los pasos de una entrevista. Y entonces mis alumnos van a pretender hacer una entrevista de primera consulta y yo voy evaluando según el esquema que voy teniendo, ¿verdad? A ver si cumplen todos los pasos que debe darse para una primera entrevista. Por ejemplo, esa sería una prueba práctica. Entonces podemos evaluar la ejecución de una actividad o un procedimiento o el producto resultado de esa ejecución, ¿verdad? Si salió bien o no, o las dos cosas a la vez. Y si evaluamos el resultado como la ejecución, siempre habrá unas características a observar de esa misma actividad que realiza o es realizada por el alumno. Y estas características que se deben observar serán los elementos en los que basaremos la evaluación, no solamente la secuencia, sino el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser ese resultado? Entonces ahí tenemos también las características, describimos las características de ese resultado. Esta sería entonces una lista de cotejo de un proceso. En este caso lo que se evalúa, fíjense, es un procedimiento de enfermería que se llama venopunción, que es poner un catéter, ¿verdad? O hacer una vía, le dicen también los enfermeros. Entonces en este caso, no es poner una vía, es hacer una punción venosa para extraer una muestra, ¿ven ahí? Para extraer una muestra de sangre. Entonces, ahí tenemos. Lo primero que va a evaluar es ver
si se interpretó la orden de análisis, ¿verdad? Porque la orden de análisis, de acuerdo a lo que pide, la orden de análisis va a ser la cantidad de sangre que se va a sacar, las botellitas en las que se va a poner, ¿verdad? Todo eso el alumno va a tener que elegir de acuerdo a la orden. Entonces, lo primero que yo voy a evaluar es que interpreta bien la orden de análisis. Entonces ahí le evalúo si lee cuidadosamente el listado y si corrobora el listado. Entonces un punto por cada uno. Segunda cosa que voy a evaluar, la preparación de materiales. Como decíamos, de acuerdo al tipo de orden, va a haber ciertas herramientas que va a tener que preparar. Entonces ahí, si es que reúne los materiales necesarios, y ahí tienen todos los materiales necesarios para este procedimiento en particular. Y el último sería, perdón, el siguiente sería el lavado de las manos. Y dentro de esto entonces se realiza un lavado previo, se utiliza agua corriente y jabón, porque esto tiene su procedimiento de lavado de manos, creo que la mayoría de nosotros aprendimos con el COVID. Si emplea la técnica correcta de ese lavado de manos, si realiza el lavado por el tiempo establecido, porque hay una cantidad X de segundos que tiene que hacerse el frotado con el jabón y luego con el agua, y si se seca las manos con materiales antisépticos. Esto sería entonces el procedimiento, un punto por cada uno de los procedimientos dentro del lavado de manos. Siguiente sería informar al paciente. Y otra vez, cada acción que tiene informar al paciente. Saluda cortésmente. El siguiente explica lo que le va a hacer al usuario. Tercero, le acomoda al usuario, disipa los temores. Y en este caso, el siguiente, valoración de las venas, ¿verdad? Inspecciona las venas disponibles, palpa la mejor vena y localiza el sitio de la punción. Este es un error, nomás este es el 6. El último, realización del procedimiento. Y acá está paso a paso nuevamente, desde el calzado de guantes hasta el orden que debe tener de vuelta todos los materiales utilizados. Fíjense todos los indicadores que puede tener una prueba práctica. Obviamente las pruebas prácticas son las que son susceptibles de evaluar mayor cantidad de indicadores. Obviamente lleva más tiempo, pero es muy rica en cuanto a la información que puede recolectar. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito. Acá yo les preparé. ¿Para qué hacemos las mediciones? Esto ya lo vimos. Pueden haber algunos enfoques de nuestras pruebas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser conductista cuando lo que queremos recabar se centra en una medición de resultados que se pueden medir y cuantificar, y tratamos que sea lo más objetivo posible. Puede ser constructivista si lo que yo quiero saber es, o lo que yo quiero observar, es que el alumno pueda hacer una secuencia desde la base y vaya relacionando con lo que fue adquiriendo a través del desarrollo de las capacidades. Y puede ser sociocultural si el enfoque que yo voy a mirar tiene que ver con elementos de la cultura o elementos del cotidiano de la vida en donde el estudiante aplica. Obviamente puedo hacer un mix, o sea, no tiene por qué mi prueba ser totalmente conductista, totalmente constructivista y totalmente sociocultural, sino que puedo hacer un chamburreado, como se dice, una mezcla, ¿verdad? Depende mucho de las capacidades que yo esté buscando evaluar. Y acá ya vimos también algunos tipos de propósitos de la evaluación. Algunos son para diagnosticar, otras son para poder orientar el proceso, para ver de qué forma está, digamos, relacionado con los objetivos y con sus metas, para ir corrigiendo
en el caso de que hayan pequeñas desviaciones o situaciones que de repente ocurren, ¿verdad? De repente, qué sé yo, no se pudo dar clase, hay que reprogramar eso, hay menos horas de clase, etcétera, etcétera. Entonces, eso se tiene que ir viendo cómo equilibrar nuevamente. Y también las evaluaciones pueden ser a los efectos de la acreditación. Por ejemplo, hay países en donde no sé si los abogados ahora para tener su matrícula tienen que rendir, parece, o no recuerdo cuál era, si me ayudan un poco con eso. Entonces, ellos aplican o toman un examen, ¿sí? Todavía no. Todavía no, pero hay un proyecto, Cintia, ¿cómo es? Sí, eso. Ujú. Todavía no. Ajá, ajá. Ya, ya, perfecto, gracias por la aclaración. O también, si es que pongo gamificación, como hicimos, ¿verdad? Esa prueba en donde podemos rendir todos juntos y vemos que van jugando carrera para ver quién responde más rápido, entonces para motivar a los alumnos, ¿verdad? Entonces, estas son algunas funciones de la evaluación, por un lado pedagógica, porque contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje, brindándonos insumos para que nosotros mejoremos ese ambiente y ese proceso. Segundo, es reguladora porque permite ir mirando el ritmo que está teniendo nuestro grupo curso y entonces podemos acelerar, disminuir para adaptarnos. Entonces, reguladora. Y es social porque permite comparar los resultados. Nosotros tenemos estándares a nivel país que tenemos que poder lograr y entonces permite ver qué tanto se adecúan los logros de la asignatura, por ejemplo, a esos estándares. Y también es emocional porque es una manera de valorar el esfuerzo y en donde el alumno se siente, depende de cómo enfoquemos nosotros, obviamente, pero si lo hacemos en un ambiente seguro, entonces el estudiante se siente escuchado y valorado en cuanto a su producción. Y acá tenemos algunas técnicas instrumentos de evaluación. Y a ver si... ¿Me avisan si se escucha el audio, por favor? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? No se escucha. Bueno, vamos a ver. Mm, Voy a probar nuevamente. ¿Me hacen pulgar arriba si es que se escucha así?
entonces, ¿por qué puse todo por respeto, ¿verdad?, a los autores? Porque esto no es una producción mía, entonces hay gente que trabajó para esto, entonces yo tengo que decir de dónde se sacó la información y es una manera de darle la, ¿cómo se dice eso? La autoría, ¿verdad? A los que hicieron el trabajo. Entonces estoy reconociendo quiénes son los que hicieron esto y me pareció muy interesante porque es cortito. Esta presentación ustedes van a tener en el aula con la otra presentación, ¿sí? Las dos presentaciones juntas. Y de acá yo quiero que entendamos, el día de mañana yo voy a estar aprovechando el feriado para no trabajar, el asueto, para no dejar de trabajar, y entonces la primera actividad, atiendan bien por favor, la primera actividad va a ser generar un examen, un cuestionario, ¿sí? Va a ser un cuestionario donde vamos a mezclar los reactivos que estuvimos viendo, ¿sí? Y yo les voy a poner cada uno de los reactivos cuántos puntos va a valer. Si tiene dos reactivos de verdadero o falso, tantos puntos. Dos reactivos de selección múltiple, tantos puntos, ¿sí? Vamos a usar todo eso. Y la siguiente actividad va a ser generar dos instrumentos más de evaluación, ¿sí? O sea, que aparte del cuestionario, dependiendo del área de ustedes, van a ver si van a usar una prueba escrita o van a evaluar por un portafolio o van a evaluar por una, ¿cómo es que se dice? Una evaluación oral, una exposición o un proyecto, pero van a elegir dos instrumentos más, ¿sí? Además del cuestionario. Entonces, el cuestionario vamos a trabajar como una primera fase, y esa primera fase entonces vamos a utilizar ya la segunda. O sea, en la segunda, ¿qué vamos a hacer? A ese cuestionario le vamos a agregar otros dos instrumentos más ya de acuerdo al área. Entonces, esas dos cosas quiero que ustedes vayan pensando en cómo podemos ir haciendo, ¿sí? Bueno, voy a tratar de terminar con la presentación para irnos a dormir porque ya veo que están muy cansados. Yo también estoy bastante cansado, pero ya estamos casi en la recta final. Creo que dos clases nos faltan. Bueno, ejemplos, instrumento de evaluación. Ejemplo de evaluación formativa. Ahí tenemos algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Preguntas exploratorias. Al comenzar la lección sobre célula vegetal, por ejemplo, puedo preguntar cuáles son las funciones o qué partes tiene una célula vegetal. Y se esperan algunas preguntas, algunas respuestas vagas sobre las cuales yo voy a establecer, bueno, a partir de acá, esto necesito ir mejorando y construyendo. Entonces, insisto siempre esto en otro curso en donde siempre me toca estar en mesa examinadora, porque es otro curso de didáctica universitaria también, de especialización, pero su trabajo final es una clase. Es preparar una clase. Tienen 15 minutos para preparar una clase sobre un tema que manejen, y este suele ser un tema que siempre le pedimos y el 60% de los alumnos no hace. ¿Por qué? Porque uno está muy ansioso por el examen. Entonces, es muy importante siempre primero hacer una recuperación de los conocimientos previos, y a partir de ahí yo puedo hacer una adecuación o puedo ir viendo qué es lo que hace falta siempre. Entonces hay recuperación de conocimientos previos o una mini prueba de cierre de clase. Podemos hacer al terminar una unidad, al terminar un tema, entonces hacemos una mini prueba que no sea sumativa, pero que me ayude a determinar el nivel de aprovechamiento. Y la construcción de mapas conceptuales que ya vimos, ¿verdad? Y calificándolos con rúbricas. O la retroalimentación de tareas. También es muy útil la autoevaluación. Hay herramientas en donde, si tenemos bien construidos los indicadores, podemos hacer que los alumnos se evalúen entre ellos. Si los criterios son bien
específicos. Los registros reflexivos, por ejemplo, al final de una visita didáctica a en este caso el ejemplo es un museo, entonces los estudiantes responden ciertas preguntas, por ejemplo, cuáles son los aprendizajes que obtuve, qué cosas nuevas aprendí, qué cosas no sabía sobre X cosa, ¿verdad? Qué temas quisiera seguir aprendiendo. Y también los foros virtuales, que hoy ya tenemos la posibilidad de tener casi toda la educación va a ser apoyada por estos ambientes virtuales, entonces los foros nos van a poder ayudar a seguir dialogando sobre un tema específico. Y bueno, acá tenemos por ejemplo, en cuanto a las presentaciones orales, ¿sí? Un ejemplo es una exposición. Acá tenemos un instrumento, ¿ok? ¿Y qué puedo evaluar en este instrumento que es una exposición? Y acá tengo algunas. Esto, gente, por favor, no es escrito en piedra. Estos son ejemplos para ayudarle a ustedes. Y acá tienen los criterios de evaluación: organización de contenido, claridad de la exposición, uso del lenguaje técnico, manejo del tiempo, uso de apoyo visual y respuestas a preguntas que se realizan, puede ser por parte del docente o por parte de su auditorio. Otra área puede ser el de trabajos escritos, entonces la actividad puede ser, por ejemplo, el instrumento, un ensayo o monografía. ¿Y qué puedo evaluar? Y la estructura de ese ensayo, el desarrollo secuencial de las ideas, la integración de fuentes bibliográficas, por ende la citación, el manejo del lenguaje, y, por ejemplo, tiene que ser un lenguaje académico, ortografía y redacción. Y en cuanto a resolución de problemas, puedo poner un estudio de casos, ¿sí? O análisis situacionales. Entonces evaluaría como indicador identificación del problema, el planteamiento de una estrategia o de un procedimiento necesario, la corrección de ese procedimiento, que el procedimiento esté correctamente aplicado, la exactitud del resultado y la fundamentación del resultado. Acá también lo que decíamos, vamos a evaluar la secuencia, pero vamos a evaluar también el resultado. Dos cosas. Por ejemplo, habilidades técnicas, la actividad sería simulación de juego de roles, y aquí tenemos los criterios de evaluación: higiene y preparación. Esto por lo visto tengo que volver a hacer porque no se me guardó los cambios. El segundo sería uso correcto del instrumento o materiales. El tercero sería trato digno al usuario. Y por último, la ejecución del procedimiento. Bastante similar al ejemplo anterior. En productos multimedia, por ejemplo, hacer videos o podcasts, sería un indicador la calidad técnica de la grabación. Después, la edición, la comunicación efectiva del mensaje y la estética. Y también creatividad. Por otro lado puede ser la creatividad. En cuanto a mapas conceptuales que ya estuvimos viendo, pueden ser entonces criterios de evaluación, la representación de conceptos y relaciones mediante los conectores, ¿verdad? Y que eso esté de forma jerárquica y cómo organizó eso y la síntesis de contenidos. Si son prácticas experimentales, por ejemplo, prácticas de laboratorio de campo, entonces mis criterios pueden ser manejo de materiales, puede ser cumplimiento del protocolo, registro ordenado de observaciones, interpretación de datos y aplicación de normas de seguridad. Y acá tenemos algunos ejemplos ya con los enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, para un enfoque conductista, la actividad podría ser examen de selección múltiple, y ahí tenemos los criterios de evaluación. Para el mismo enfoque puede ser también ejercicios prácticos de repetición con sus criterios, y podría ser también las tarjetas de memoria para asociarlas con sus criterios de evaluación. Si es un enfoque constructivista, podría ser un proyecto, ¿verdad? Y estos serían sus criterios. Para el mismo enfoque podría ser también estudio de casos con sus criterios, y podrían ser foros virtuales con sus criterios. Y para el enfoque sociocultural podría ser un role-playing o un sociodrama, refiriéndose a un problema en particular y con estos criterios de evaluación.
Podría ser también aprendizaje colaborativo con estos criterios de evaluación o los grupos focales con sus criterios de evaluación. Y acá tenemos algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, la selección múltiple con sus ventajas, desventajas y algunas recomendaciones. Este es un cuadro que hice con la inteligencia artificial que yo creo que les va a ser bastante útil. Con algunos ejemplos nomás. Exámenes de selección múltiple, ejercicios prácticos repetitivos o memorización con tarjetas de memoria o proyectos o estudio de casos. Cada uno de ellos analizados con sus ventajas, desventajas y las recomendaciones para que puedan aplicarlo de forma eficiente. Tenemos más ejemplos, foros, role-playing, aprendizaje colaborativo, grupos focales y este se repitió también. Y bueno, esta sería la presentación, traté que sea un poco más práctica, pero sobre todo lo que quiero es que tengan en cuenta que la actividad no van a tener un examen teórico, va a ser totalmente práctico. Entonces actividad número 1, y eso lo van a ir encontrando ya en el aula. Y estas dos clases que nos sobran va a ser para apoyarles en esas dos actividades, ¿entienden? Entonces a partir de ahora lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo que ustedes puedan hacer. La primera actividad entonces generar un cuestionario. La segunda actividad va a ser, además del cuestionario, elegir otros dos instrumentos de acuerdo a la profesión que ustedes tengan y a la asignatura o al área que quieran evaluar, ¿sí? Bueno, por más que estén despeinados, yo les invito a que prendan su cámara para nuestra fotito. Sí, Alma María. Todavía no. Voy a ponerme al día mañana para haciendo eso. No se preocupen. Bueno, ahí va entonces a la 1, a las 2, y ya pues, se pusieron para su perfume, Gina. Y a las 3. Así como que demasiado dio gusto la clase. Bueno, les dejo ya, que tengan un buen descanso y seguimos entonces. Las próximas 2 clases es para ayudarles en el trabajo final. No tenemos examen final entonces en este, ¿se entiende? Va a ser la aplicación práctica de todo esto que estuvimos haciendo ahora, ¿sí? Bueno, que tengan todos un excelente resto de jornada